hablamos del trabajo como un don, como un regalo, de las habilidades dadas por Dios al ser humano. Acabo de terminar la reunión con los varones y estábamos hablando con los varones del tema de uno de los reyes de la Biblia llamado Nabucodonosor. Una historia muy interesante. Y yo desarrollo el tema de los lunes con los varones, lo desarrollamos a través de preguntas. La última pregunta que formuló el moderador hoy es: ¿para qué Dios da riquezas? Porque las riquezas siempre están asociadas con el tema de los poderosos, de los impíos, de los gobiernos. Y bueno, y yo le dije, bueno, a mí me parece, primero que todo, me parece supremamente interesante que nos pregunten esto. ¿Por qué Dios da riquezas? Las riquezas, siempre hemos asociado las riquezas con algo malo, porque el dinero ha prostituido, el dinero ha corrompido, el dinero ha financiado guerras, financia carteles blancas de mendicidad de niños. El dinero ha hecho destrozos a lo largo de la humanidad, pero el hecho de que el hombre le dé un mal uso al dinero no necesariamente quiere decir que el dinero sea malo, ni que las riquezas sean malas. Más bien sí me preocupa, y ayer se los esbocé, tal vez muy por encima, pero hoy lo quiero profundizar antes de empezar con Carlos, y es el mal concepto que tenemos los cristianos del dinero. Lucas capítulo 16 dice una verdad muy grande. Recuerde que Lucas 16 plantea una parábola que habla del tema, porque ahí hablan Jesús diciendo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Y cuáles son esas riquezas injustas de las que estamos hablando? Del dinero que corrompe, del dinero del narcotráfico, del dinero que tiene sangre porque mata gente inocente, ¿sí? Pero dice la Biblia, por medio del dinero ganen amigos. ¿Y qué quiere decir? Impulsen el reino. Lo que quiere es que el dinero en las manos de Dios, en las manos de un hijo de Dios, el dinero en las manos de los hijos de Dios puede hacer que el reino de los cielos se expanda, se multiplique. Déjeme decirle que cumplir la obra del evangelio no es ni gratis ni barato. Llevar el nombre de Dios hasta lo último de la tierra, yo creo que debe ser una de las empresas más ambiciosas, pero también que más dinero implique, porque ustedes no saben lo que implica llegar con el evangelio a un país, a una nación, llevando el nombre de Dios. Miren lo que significa, por ejemplo, los medios. Predicar el evangelio. Uno podría decir que este es un medio muy sencillo para llevar el evangelio. Puede en un momento parecer, pero no. Usar los equipos correctos, adecuados, que den una buena transmisión, que lleguen a la gente, que tengan un alcance, que sean de calidad, requiere de un dinero importante. Entonces, yo realmente soy un convencido y soy un convencido. Miren, no se gastó ni un peso ni dos en la construcción del templo. No le desagradó a Dios. Encontrar un templo que se volvió epicentro y que la gente venía, la reina de Saba llegó desde lejanas tierras y llegó con cantidades de presentes y dinero donde Salomón a decirle: caramba, y lo que hemos oído de Jerusalén, de tu padre y del templo, y cuando ella lo vio dijo: caramba, esto no tiene precedentes. Y yo pienso que así tiene que ser la obra de Dios. Ahora, para que eso llegue a ser así, entonces Dios, ¿qué tiene que encontrar? Hijos con una mente y con un corazón abierto, hijos que tengan mentalidad, porque es que a veces yo insisto, a veces yo pienso en dinero, en los hijos de Dios, y veo a los hijos de Dios orando por un empleíto, orando para que Dios les provea y les dé al menos con qué comer en el día. No, eso no puede ser. Alguien decía un día que eh, el tamaño de tu fe tiene que ver con el tamaño de tu Dios. Y definitivamente nosotros debemos estar convencidos en el corazón que el Dios nuestro es el Dios del oro y la plata, y es el Dios que dijo que Él nos daba los recursos necesarios para la extensión del reino y para vivir como se tiene que vivir. Así que yo le hago un llamado al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Por ejemplo, yo como pastor he tenido muchos problemas y tengo muchos problemas con la gente que trabaja a mi alrededor, porque no tolero la pereza, no tolero la mediocridad, no tolero que la gente haga las cosas a medias y que seamos negligentes. Pues, en ese orden de ideas es donde yo quiero que nosotros trabajemos el taller de hoy, porque Dios demanda de nosotros excelencia. Dios demanda de nosotros que hagamos lo mejor. Ayer terminamos la charla diciendo: Dios ya hizo lo nuestro, dándonos Dios ya hizo lo suyo, dándonos las habilidades.
pero los que tenían las habilidades las pusieron en las manos de Dios. Y tres cosas son muy importantes a la hora de trabajar. Trabajar duro, trabajar sabia y trabajar disciplinadamente. Y yo creo que un hijo de Dios tiene que distinguirse por eso. Mire, yo me pongo a mirar la envergadura del trabajo que hizo Nehemías y quítese el sombrero delante de ese señor. Yo me pongo a ver la propuesta hecha por José para administrar una tierra en 14 años, donde estaba profetizado que la primera abundancia de los 7 primeros años se iba a olvidar en la segunda por la hambruna que iba a haber. Y le quiero decir que Egipto no sintió ni lo uno ni lo otro. Y antes la reforma que propuso José le trajo abundancia a Egipto y le trajo riqueza a Faraón. O sea, definitivamente, cuando uno ve a Daniel, los reyes se peleaban a Daniel, se lo peleaban por su destreza, su habilidad, su capacidad. Entonces, yo creo, familia, hoy que vamos a hablar del taller de habilidades, familia, por favor, mi llamado esta noche es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de excelencia y que tenemos que dejar a un lado la mediocridad, la pereza, el sueño y creer que las cosas van a caer del cielo. No, señor, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Esto es, si Dios está conmigo, entonces sea esforzado y valiente. Y una cosa importante para darle lugar a Carlos, y es, si ustedes quieren ser hombres de negocios y que les vaya bien, lo primero que les tengo que advertir es, no le pueden tener miedo ni a la crítica, ni al conflicto, ni a los problemas. Porque eso sí, el día que uno se mete en un emprendimiento, eso es lo único que le van a venir. Los envidiosos, los chismosos, los que intrigan, los que quieren tumbar el negocio, las malas personas, los tumbadores que vienen a hacerse al lado de uno para sacar provecho. Pero eso es parte del proceso en el que Dios nos coloca para ganar y salir adelante. Así que, a ver, una manito levantada ahí en el chat de Zoom, una manito levantada. ¿Quién quiere desarrollar sus dones, habilidades, talentos? Aleluya. Vea, Juan Pablo fue el primero en alzar la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta noche. Y por eso vamos a orar al final de este tiempo. Al final vamos a orar por eso. Carlos, buenas noches, mi hermano. Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Más bien una bendición para mí estar aquí con ustedes. Por aquí tengo un invitadito chiquito. Hola, Juan Pablo. Hermosura, ¿qué es esa belleza, por Dios? Que vaya a ir viendo cómo es la jugada. Lo que pasa es que, bueno, como andamos con los dos bebés y anda una gripe aquí brava en la casa, entonces toca a veces, no tengo un ratico acá, así que me perdonan un poquito si de fondo está por ahí no se dicen preocupe, algunas no se cositas. preocupe. Y yo le voy ayudando de a poquito, no se preocupe. Sí, señor. Pero no, pastor, como usted decía, yo quiero un poco como hablarles de mi experiencia sobre este tema específico de las habilidades, talentos, muy brevemente para entrar a lo que es el taller. Sí, su Y, y testimonio es muy importante, Carlos. Sí, sí, señor. y una de las cosas es que, pues, a lo largo de mi vida, pues yo estudié ingeniería mecánica. La profesión cuando la escogí no fue una profesión que yo de alguna manera dije, nací para ser ingeniero mecánico. Pues nunca lo vi así. Mi hermana, por ejemplo, sí, cuando era niña, ella decía que quería ser arquitecto y estudió arquitectura. Hay algunas personas que nacen y que desde pequeños ya como que tienen una idea de algo que les gusta, les apasiona y así van la vida, ¿no? Hay otros que de alguna manera no. Y en el caso mío era así, yo no tenía muy claro qué quería hacer de trabajo, nunca me lo pregunté ni nunca lo pensé. Lo más sencillo que uno siempre suele pensar es lo que hacen los papás, ¿no? Por lo menos en ese momento yo pensaba, mi papá es ingeniero petrolero, pero yo veía cosas de ese ritmo de vida y de trabajo de él que no me gustaba mucho. Entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería mecánica porque me encontré un amigo que me contó qué era y me encantó. Pero pues lo que me contó no era ni la mitad de lo que era la carrera, ¿no? Era otra cosa. La estudié, fue muy chévere, me fue bien. Y es una carrera que es más de campo, más de ir a fábricas, más de la industria, de estar allí. Y resulta que me salió, fue lo que llaman en Venezuela una pasantía, un trabajo de pasantía en una empresa de alimentos, en una oficina. Y empecé a trabajar ahí en la oficina, en el área de compras.
como pasante, después como analista junior y fue creciendo. Y me fue apasionando ese tema y me encantó mucho el área logística, de planificación, el área financiera, el área de compras, me empezó a gustar muchísimo eso. Tanto así que bueno, estuve 12 años allí, empecé como pasante, salí de esa empresa siendo gerente del área en la que empecé desde el nivel más bajo. En algún momento me planteé y dije, allá los gerentes se sentaron en una ventana, era como que era espacios abiertos, aquí estaban todos los puestos, pero la gerencia era como los puestos más bonitos que estaban frente a los balcones, ¿no? Y decía, no, yo un día me sentaré en una silla de esas. Cuando finalmente se dio después de como 10 años de trabajo o 9 años, pues fue muy valioso y para mí fue súper espectacular esa sensación, ¿no? De estar ahí de gerente, un reto total. En un momento determinado tomé la decisión de moverme a otra compañía, haciendo también lo mismo y estaba mucho en el medio laboral empresarial. Cuando se presenta una situación en la segunda empresa en la que estoy, y esta empresa, una empresa transnacional, el sueño de mi vida era como llegar al Real Madrid o al Barcelona de la industria y mundial, era una empresa de primer nivel mundial, y pues yo siempre soñaba estar allí, y Dios me dio ese regalo, y yo empecé a trabajar allí. Y resulta que en algún momento el trabajo se convirtió en una carga tremenda para mí. Me agotó, se llevaba mi energía, mi fuerza, porque era todo, pues, y uno trabaja, pues, y con una bebé ya recién casado, entonces, pues, renunciar era como algo muy difícil de pensar, pero empezó a rondar por mi cabeza porque yo decía, señor, a ver, si tú quieres que yo tenga un trabajo, pues tampoco creo que sea un trabajo que me esclavice de esta manera y empezaron a surgir dudas en mi vida y en todo ese proceso pues me acerqué mucho a Dios buscando una respuesta. Oré mucho, intenté, hice cosas de adecuar mi agenda, de revisar mi espacio, pero no, el ritmo de trabajo que la empresa demandaba implicaba sábados y domingos también en la casa darle a la computadora. Y pues esos primeros meses con mi bebé recién nacida, la primerita, no Juan Pablo, la primera que es Ana Paula, pues fueron meses donde no estuve muy cerca de ella. Salía muy temprano, ella dormía y llegaba casi en la noche, a veces ella estaba dormida. Y me empecé a sentir triste, empecé a sentir un poco realizado profesionalmente. Leí un libro que se llama Un hombre del reino y decía que nosotros los hombres somos sacerdotes, proveedores, sacerdotes y protectores de nuestro hogar. Y yo era solo proveedor. Yo le decía, Señor, yo quiero un trabajo que me permita tener equilibrio, que me permita hallar el balance. Porque si tú hablas que tengo que hacer todos estos roles, pues este trabajo no me lo permite. Y no me lo permite. Un día me regaló Eclesiastés 4 el Señor y decía, mejor es un puño lleno de descanso que dos puños llenos de cansancio y aflicción de espíritu. Y ese día sentí en mi corazón la decisión profunda y radical de renunciar. Y le dije a mi esposa, amor, mira, esto es lo que me dice mi corazón y creo que tengo que renunciar. Ahora, ¿para hacer qué? No tenía ni idea qué iba a hacer después de renunciar. Ni idea. Tenía unos fondos allí, unos ahorros pequeños. Tuve que devolver unos fondos de unos bonos importantes que me había dado la empresa en dólares, que tiene una cláusula de retención. Tenía que estar 2 años más para no devolverlos y yo no sentí que podía esperar 2 años más. Y decidí obedecer a Dios. A veces Dios te incomoda y te incomoda en un momento en el que tú no sientes, tú dices, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Es distinto que te incomode porque es que me cae mal el jefe. Eso es otra cosa muy diferente. Pero cuando ya es algo que no puedes hallar el equilibrio que Dios te pide en tu vida, cuando tu trabajo no te permite obedecer a Dios de alguna manera, pues tienes que pensarlo, ¿no? Y en el caso mío, pues tomé esa decisión y en ese camino, pues tomó la decisión de venirnos a Colombia. Y me acordé que 7 años antes de yo renunciar a esta empresa, es decir, yo tenía ya 14 años de trabajo, de vida empresarial. Cuando yo tenía como 7, 8 años trabajando en la otra compañía, unos consultores, y me dijeron una vez en un curso, Carlos, tú tienes madera de ser buen consultor. ¿A ti no te gustaría ser consultor? Y yo en ese momento, pues decía, no, yo quiero ser gerente. Pues no me imagino trabajando independiente, solo, pues no. Y dije, no, pues suena chévere. Me dijo, no, si tú algún día quieres, pues háblanos. Eso fue 7 años antes de esa renuncia. Me acordé en ese momento, Dios me trajo memoria ese momento, y en ese momento llegué y le escribí a esta gente. Y
y empecé a entender que Dios, pues, podía darme quizá la oportunidad de trabajar independiente, de atreverme a irme un camino distinto. Nos vinimos a Colombia, metí hojas de vida, las que quiera, donde quiera, y nada, no me llamaron de ninguna. Y finalmente empecé en el camino de ser emprendedor, sin un sueldo fijo, pasé de tener un sueldo fijo de 15 y último, que es muy cómodo, a andar sin eso. Y en ese camino, pues me di cuenta que realmente es un camino de mayor fe todavía. A veces cuando uno tiene un patrono, una empresa que te da, te paga, te cuesta más ver que Dios es proveedor, porque es como que en el medio entre Dios y tú está la empresa, ¿no? Entonces la empresa termina siendo la que te paga. Este, no dejemos de vista que aún trabajando por una empresa es Dios el que te provee, te permite estar allí. Pero para mí, el salir de una empresa me obligó a ver claramente que era Dios el proveedor y a depender. Y dentro de ese proceso, aprendí muchas cosas de las que hoy quiero hablarles y de las que obviamente siempre me hablaron y de las que me capacité y empecé a entender. Y una fue conocer varios aspectos de mí mismo que tenía que conocer, ¿no? Y esos aspectos de mí mismo que tenía que entender era, bueno, ¿cuáles son las cosas que son valiosas para mí? ¿Qué Dios ha puesto en mi corazón que realmente me llena? Y una de ellas es el tiempo con mi familia. Entonces, un requisito para el trabajo que yo fuera a escoger, que Dios me fuera a dar, o para yo filtrar las oportunidades, es entender, ya Dios me había hablado, yo quiero que tú seas también un papá y que estés presente. Eso Dios me lo dijo claramente. ¿Qué pasa si yo en el camino no entiendo esa voz y me enredo en otro trabajo? Entonces empiezo otra vez el mismo círculo y vuelvo otra vez a la misma. Entonces, una de las primeras cosas que entendí fue esa. Dios habla y nos ha hablado un montón de veces. A mí me había hablado hace 7 años sobre un tema de consultoría, yo en ese momento no tomé la decisión, fue en el momento en que Dios lo permitió, pero también Dios me había hablado de algo que quería que yo hiciera y yo realmente me había hecho un poquito el sordo, hasta que realmente me dolió, lo sufrí, mi salud también se vio afectada y ahí empecé a entender que Dios ya me había dicho que tenía que obedecer. Y empecé este camino de ser consultor y llegué aquí a Colombia y empecé a prepararme y a buscar en qué yo podría asesorar. Y lo primero que Dios me dijo es, ¿qué tienes en tu mano? Como le dijo Moisés. Entonces, en ese camino, probablemente ninguno de los que está acá, o buena parte, digo yo, no creo que hayan adolescentes. Probablemente muchos de ustedes han hecho carrera profesional, probablemente muchos de ustedes ya han tenido experiencia laboral. Si hay adolescentes, genial, porque eso es medicina preventiva, pues, y para los demás de pronto es correctiva. Pero lo que sí es clave es que uno de los elementos fundamentales para el trabajo es entender Dios qué te ha puesto en la mano. Que Dios no nos lanza al azar a esta tierra. Dios nos lanza capacitados y dotados de ciertas cosas, ¿no? Y en ese camino, pues, me di cuenta de lo que Dios me había dotado, me había dado, y de eso fue que me valí. Dije, voy a usar estos 14 años de experiencia y voy a asesorar empresas en hacer lo que durante 14 años he hecho, pero enseñándoselo a otros. Y así empecé a dar clases del área de logística, de procura, cadena de suministros, planificación, desarrollar mis propios materiales. Trabajar sin un jefe es más retador porque tienes que ser responsable contigo mismo y con tu familia. No responder en un horario de otro, sino a tu propio horario es más retador todavía. Entonces fue así que empecé este camino y cuando llegamos aquí a Colombia empecé a organizarme en el área financiera y a ser disciplinado en el diezmo, la ofrenda, en la limosna, a alinearme con un presupuesto, a alinearme con salir de deudas. No salí de las deudas, he tardado 3 años para salir de deudas, hasta este 31 de diciembre que pagué la última deuda que tenía, pero, pero fue un proceso así. Y entonces, cuando finalmente todo este camino lo recorrí, me di cuenta que empecé a poner delante de Dios muchos de los proyectos y empezaron a llegar clientes y empezaron a llegar gente a llamarme que ni yo les había llamado. Claro, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, pues voy preparando materiales. Y me empezaban a pedir cosas que yo había preparado sin saber para quién eran, pero preparándolas pensando en que esto podía ser útil para alguien. Y así empezó a darse algo en que
yo arranqué con un presupuesto en el cual tenía solo la capacidad de proveer el 50% de lo que era nuestro presupuesto en ese momento. Era lo único que nos entraba. Teníamos un déficit de 50% de los ingresos. Y aún así diezmábamos. No lo hablo por mí, hablo porque entendí el principio. Por eso el pensar que diezmo cuando tengo el 90 no me alcanza, pues el 100 siempre va a ser el 10 del 100, siempre lo que queda, no importa la circunstancia. Y Dios empezó a hacer cosas y en menos de 2 meses empezamos a cumplir, 3 meses el presupuesto, llegaron clientes que yo no había pensado. Ahora, ¿yo me quedaba durmiendo todos los días? No, me paraba, buscaba ideas, me metía a hacer las presentaciones de los cursos y no tenía ni un alumno, pero me ponía a hacerlo. Pero yo decía, Señor, tú vas a hacerlo. Yo voy a hacer mi parte, tú haces la tuya. Yo buscaré clientes, tú dirás que me acepten o no. Y así hice cosas. Hice varios proyectos, varios negocios. Algunos se dieron, otros no se dieron, algunos lo intenté, otros no. Y empecé. Y en ese camino traté también de meterme en distintos negocios que no eran, como pensar en manejar Uber, por ejemplo, que es una de las cosas que uno normalmente piensa cuando llega acá y trata de resolverse. Y yo decía, no, pero es que probablemente no. Probablemente no es esto, porque si hago esto, ¿cómo le dedico tiempo a lo otro? Y no. Dije, no lo voy a hacer. Aun cuando el presupuesto no alcanzaba, pero decía, voy a permanecerme creyendo lo que Dios me dijo. Tengo que dedicarme a la consultoría y asesoría. Y así fue que empecé a darle. Y hoy en día, pues, tenemos un presupuesto que lo podemos cubrir en un 100% y nos queda un poco más. El año pasado fue aún mucho más grande el ingreso que este año. Este año uno de los clientes ya no los tengo. Pero igualito lo que llega siempre alcanza para lo que necesitamos. Nunca nos ha faltado nada. Entonces, me he dado cuenta ahorita que soy emprendedor y jamás pensé que iba a ser emprendedor. Siempre fui una persona que trabajó en una empresa. Y hoy en día me doy cuenta que también de Dios es el emprender, el traer ideas nuevas, como también de Dios es el que esté en una empresa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo esté haciendo la voluntad de Dios, cual sea el lugar donde te encuentres. Y la voluntad de Dios implica entender lo que Él quiere para mi vida y lo que Él quiere para esta vida, para esta tierra, para la gente. Y donde tú estás, el dinero que consigues lo usas para bien, ese es el lugar. Pero si donde tú estás, no importa si eres emprendedor o no lo usas para lo que Dios lo ha establecido, pues no importa el trabajo que tengas. Entonces, Carlos, eso fue. déjame te interrumpo, que me parece muy importante esta parte del testimonio. A ver, primero, digámosle a las personas que pueden preguntar, ¿sí? En cualquier momento pueden Sí. hacerlo en el chat. Si alguien tiene una pregunta, la escribe en el chat. ¿Listo? Pero, a ver, digamos, la pregunta, porque uno oye el testimonio y de pronto la gente dice, pero es así de fácil tomar una decisión, es así de fácil dar un paso de ser un empleado, tener un sueldo fijo, a pasar a uno depender 100% de uno, de su habilidad, su talento, qué tanto experimentar el respaldo de Dios. Y yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando, a ver, ¿qué preguntas tienen con respecto hasta este testimonio que ha contado Carlos, que me parece muy importante? Y le decimos a Esteban que esté pendiente de las preguntas para que se las damos a Carlos. Pero inicialmente, Carlos, ese paso, ¿qué tan fácil es de dar? Es un paso difícil, muy difícil. El primer tema con el que tuve que luchar fue un poco mi ego. El ego que durante muchos años tuve por ocupar posiciones gerenciales y tener, pues, el gerente, el líder, y ese ego de alguna manera, pues, me llevó como a darme cuenta que había algo de orgullo en mi corazón y por eso no había. Lo segundo con lo que tuve que luchar fue el miedo. El miedo a qué va a pasar. Y entender que de alguna manera tuve por mucho tiempo que orar fervientemente a Dios y fueron tiempos donde yo creo que los devocionales más hermosos que tuve fue en ese proceso de tomar el paso, tomar la decisión. Porque si no hubieras tomado esa decisión de tomar esos devocionales, ese tiempo en la madrugada con Dios, seguir madrugando, pero en vez de madrugar para trabajar, madrugar para encontrarme con Dios,
porque por mucho tiempo madrugaba y no me daba tiempo para orar. Yo mientras el trabajo poco devocionales hacía. El trabajo, pues yo salía más estresado porque mi jefe a las 6 de la mañana ya me estaba escribiendo mensajes. Entonces yo salía para la oficina temprano. Y en ese camino, pues me di cuenta que mi vida espiritual se estaba secando. Y yo decía, no, pues no es. Y mi corazón se fue inquietando muchísimo por eso. Y mi familia lo resentía. Mi esposa fue una persona que Dios usó mucho porque también escuchar de ella lo que ella me decía, amor, esto está pasando, no te veo bien, te veo de esta manera. Y ser humilde para escuchar la voz de otros que están a tu lado y decirte cosas, hay que también escuchar la voz de los que están a tu lado. Pero el tiempo con Dios fue fundamental porque ahí es donde yo encontraba la paz, la fuerza, también en algunos momentos de encrucijadas conviene de pronto orarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Por ejemplo, cuando íbamos a venirnos para acá, no teníamos pasaporte de la niña y había que pagar. En Venezuela lamentablemente se ha dado mucho la costumbre de que hay que pagarle a otra gente para que te saquen el pasaporte. Así es de tan corrupto el sistema. Y yo le dije a mi esposa, no voy a pagarle a nadie. Si Dios quiere que yo me vaya de Venezuela, va a dar ese pasaporte sin que yo le pague a nadie. Hicimos todo el trámite y salió el bendito pasaporte. Entonces, cuando salió el pasaporte, dijimos, bueno, esta es la señal. Pero oramos a Dios por eso, no fue así al azar, como que bueno, pero sí fue un vellón que le Ajá, pusimos ahí a Dios, ¿no? ajá, Y cuando Dios qué bueno. pasó eso, dijimos, vamos a tomar el paso, porque si Dios dijo que esto es así y le oramos de esta manera y ya respondió, ¿qué más vamos a hacer? Toca tomar el paso. Eso es. Y es lo que estamos diciendo, o sea, que esto no es esperar condiciones espirituales perfectas, momentos Ujú. perfectos, no. Hay precios que pagar, hay Sí, cosas que tenemos que dejar. Si realmente sí, queremos alcanzar algo, nos tenemos que aprender a desprender. El sí, problema del ser humano es, Señor, deme de dónde me agarro y me suelto. Y con el Señor es al contrario, suéltese y le doy de dónde se agarra. Pero eso no es así. O sea, las cosas sí. son en su orden natural. Y Esteban, ¿tenemos preguntas? Sí, señor, en este momento tenemos varias preguntas, tenemos tres. Una de Adelante. ellas, una de ellas es: ¿tu empresa genera empleo solo para ti o tienes empleados? ¿Cómo se eligen a las personas que nos mm, acompañan en en un emprendimiento? oh, genial, genial, buenísima pregunta. Pues en este momento he tenido ya dos personas que han trabajado conmigo en algunos proyectos, como también he tenido intentos de asociarme con otros, o propuestas. Lo primero, uno de mis anhelos en mi corazón es darle trabajo a otras personas, que el trabajo que tengo y la empresa que tengo sea de provisión para otros. Ese es un anhelo que tengo en mi corazón y cada día le oro al Señor para que nos permita que la empresa crezca y seamos más, un equipo más grande. ¿Por qué? Porque siento que el trabajo es un regalo de Dios y qué mejor que tener una empresa en la que la gente pueda trabajar. Para mí sería una bendición. Entonces, hay que orarle a Dios porque nos dé la capacidad de que nuestro negocio dé trabajo a otros. Eso es una bendición para otros. Ahora bien, ¿cómo escogerlos? Pues hay varios elementos. Muchos que tienes que tener claro cuáles son los principios que rigen tu empresa. ¿Qué principios realmente rigen la empresa que tienes? ¿Qué valores son fundamentales? Por ejemplo, si uno de los valores que tengo para mí, por lo menos en mi caso, es que yo deseo que las personas que estén en mi empresa conozcan de lo que es mayordomía financiera. Entonces, deseo que esas personas, quien sea, pasen por un proceso de capacitación en esa área. Ah, pero la empresa es solo de mayordomía. No, pero para mí es una, tal como las compañías capacitan a gente en otras cosas, yo quiero que la gente, en eso, la que trabaje en mi empresa, porque entiendo que es una herramienta que ellos necesitan. Ahora, cuando las voy a escoger, busco, en cierta medida me gusta buscar personas cristianas, pero no necesariamente es una obligación que tienen que ser cristianas. Me gustaría y me encantaría. Pero más bien lo que me fijo es, de los valores que tiene mi empresa, trato que en el proceso de selección sean personas que las preguntas que yo haga me dejen ver un poquito si esa persona tiene los valores que yo tengo, los valores que deseo para la empresa, los principios que seamos nosotros claros en lo que queremos en las empresas. Hoy en día uno de los temas que los cristianos lamentablemente tenemos es que nos cuesta ser como claros de lo que somos y nos dejamos meter y envolver en matices de todo tipo, como el tema de aceptar el homosexualismo como parte normal, este,
una cosa que hoy en día es muy delicada a nivel mundial hablarla, pero tenemos que tener claridad de lo que nosotros, por ejemplo, tenemos establecido en nuestra empresa, qué tipo de personas queremos, qué tipo de perfil familiar nos interesa que puedan tener, o qué tipo de personas también en cuanto a sus convicciones de valores pueden ser importantes para nosotros tener. Digamos, el proceso de selección es un proceso muy profundo, pero tienes que tener claro qué es lo que tú quieres. A veces uno busca cualquiera o se queda con cualquiera porque no sabe lo que quiere. Y en el tema de hacerse socio de otros, la Biblia habla mucho de ese tema, porque dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y también habla mucho del tema de que si un ciego guía a otro ciego, los dos pues caerán al mismo hueco. Como también dice que en donde el consejo de alguna manera trae bendición a un pueblo. O sea, tener una persona a tu lado que tenga el mismo yugo que tú tienes, que no sea un yugo desigual, es fundamental en la empresa. Porque cuando tú te asocias con alguien que, por ejemplo, no cree en el diezmo y tu compañía no diezma, por ejemplo, tú quieres empezar a diezmar, viste este curso y dijiste, Señor, yo quiero empezar a diezmar de las utilidades de mi empresa. Porque no es solo las personas, tú diezmas de lo que tu empresa te da, pero la empresa también debe diezmar. Aunque eso es un tema que de pronto le va a pegar a más de uno duro, pero de las utilidades de la empresa también deberías diezmar. Pero entonces, si tú quisieras hacerlo, la cantidad de cristianos que he visto que han tenido problemas con socios por ese tema, muchísimos, lo que sea. Entonces, piensa bien que esas personas que estén contigo sean un yugo igual, no un yugo desigual. El yugo desigual aplica en todo en la vida. Y que estén alineadas a lo que es la visión que tú tienes para la empresa. Y los principios que la rigen, ¿no? Entonces, pues esa sería como mi respuesta. Carlos, entremos entonces en el material como tal y empecemos a desarrollar el taller. Sí, entonces fíjense algo fundamental en el trabajo es que nosotros, hay muchas personas que a veces nos conformamos a una sola área donde nosotros trabajamos y decimos, bueno, yo nací así y moriré así o estudié esto así y esto es lo que yo hago. La verdad es que existen dos cosas que nosotros recibimos de parte de Dios y uno son los dones y otros son los talentos, entre muchas cosas. Y conviene de pronto entender muy brevemente la diferencia de los dos porque a veces nos confundimos. La verdad es que, bueno, hay unos pasajes, ustedes no voy a leer con detenimiento todo lo que está aquí, ustedes van a leerlo, pero como vimos el domingo, el pastor nos habló un poco de cómo Dios había dotado de talentos a unas personas en particular para una obra en específico, que era el tabernáculo que iba a levantar en el desierto. Y les dijo, a estos los doté y los capacité de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer obras de arte. Ahora, probablemente ni Moisés se había enterado de eso, porque ya Dios le había dicho, mira, pero ya tú conoces a este, ¿qué más va a buscar si usted ya sabe que él tiene ese talento, esa capacidad? Y él dijo, ah, bueno, sí, sí, es verdad. Pero Dios se la había dado, no fue en ese momento que surgió. Esa persona toda su vida había sido preparada para ese viaje al desierto. Y esto esa persona no tenía ni idea. Entonces, una de las cosas es que Dios te ha dotado de talentos para para lo que sea que Él te ha llamado y lo que Él quiere hacer. Y lo que es importante es entender que si te lo dio, es útil porque Él piensa hacer algo con ello, no porque tú pienses solamente que vas a hacer algo. Créeme que más que preguntarte tú, ay, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pregúntate, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con este talento, con esta capacidad? Me hiciste de esta manera, me hiciste con esta personalidad. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que me dirija? Y Dios te va a decir probablemente como le dijo a Abraham, dijo, sal de tu comodidad, sal de lo que siempre has hecho o sal de la forma en que siempre has pensado al lugar que te mostraré. Ahora, no fue que le dijo a tal lugar, sino al lugar que te mostraré. Es decir, en el camino te voy a decir a dónde es que vas. Entonces, ¿qué es lo que primero Dios quiere que hagas? Que des el paso confiado en los talentos que te ha dado. Ahora, cuando hablamos de dones, hablamos de un término más teológico, que habla de lo que nos ha dado por gracia, nos ha dado Dios y nos ha dado por el Espíritu Santo. Los dones llegan a través del Espíritu Santo. Y esos dones tienen varios propósitos, que ahorita voy a mencionarles. Pero los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Ahora, el talento y la habilidad es algo que viene desde el nacimiento, no por el Espíritu Santo. Viene dado porque Dios te lo dio desde que naciste. Son dos cosas distintas. Ahora, los dos son dones, si los vemos como dones por el hecho que te los dieron.
pero los diferenciamos hablando de dones para el tema espiritual y talentos para el tema de nacimiento. Ahora, esa habilidad no es que un niño nació tocando piano, no. Es un talento que es un potencial que está allí, almacenadito allí, pero que no crece a no ser que estén las circunstancias y las condiciones para que crezca. Tal como una semilla. Dios te mandó a esta tierra con semillitas. Ahora, esas semillas van a crecer si las pones en las circunstancias adecuadas, si las alimentas de la manera adecuada, si las rodeas del ambiente adecuado. Entonces, ¿qué sucede? Si esa semilla la escondemos, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Ahora, la diferencia, muy breve aquí les voy a mencionar, es que los talentos son resultado a veces de la genética, a veces hay talentos que son propios de ciertas familias. O sea, Dios les ha dado talentos en donde el hijo, el papá, el abuelo, todos fueron músicos. Pero el don es algo que da el Espíritu Santo. No importa si tu papá no fue cristiano, eso te lo da Dios. Ahora, el don no es lo mismo que el talento, pues son cosas diferentes. Y hay unos pasajes que por ahí van a poder leer sobre dónde se leen, cuáles son los dones y cuáles, o sea, y los talentos, pues no los dice la Biblia, pero se entiende que son habilidades más humanas, más de nuestro ámbito terrenal, ¿no? El talento lo puede tener cualquiera, puede ser los cristianos y los no cristianos también tienen talentos, pero los dones son solo para los cristianos, porque el Espíritu Santo es el que los da. Los talentos deben ser usados para la gloria de Dios porque dice la Biblia que todo lo que hagas debe ser para glorificar a Dios. Se refiere a todo. Pero también hay gente que usa esos talentos para temas no espirituales y propósitos no espirituales. ¿Por qué? Porque hay cantantes cristianos y cantantes no cristianos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, los dones realmente están hechos para ministrar a otras personas, para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia y obviamente para darle gloria a Dios. Entonces, ahora, ¿los talentos pueden bendecir la iglesia? Claro que sí. Por ejemplo, un talento era una persona, por ejemplo, hay algo que decía la Biblia de la tribu de Isaacar, decía que eran entendidos en los tiempos. O sea, eran personas que Dios les dio el talento de como ver las circunstancias y decir, aquí parece que viene una situación donde va a estar el tema difícil y nos va a tocar hacer esto. O de pronto veían las circunstancias y decía, este va a ser un buen año de lluvia, hay que sembrar tales cosas. Era un talento, o sea, era una capacidad. Ahora, cuando hablamos de dones, hablamos ya de temas que van asociados más al crecimiento de la iglesia, que van más asociados al compartir el crecimiento del cuerpo de Cristo, como el hablar en lenguas, como el enseñar la palabra, como dice la Biblia también, unos son apóstoles, otros son sacerdotes, otros son pastores, evangelistas. Todos esos son dones, pero más asociados al crecimiento de la iglesia. Entonces, si nosotros hablamos de estos talentos, la pregunta es, aparte que él no nos llama solo Dios al trabajo al hombre, sino al hombre y a la mujer, porque habla en general del hombre, la raza, ¿no? Una de las preguntas es que si Dios nos envió a trabajar, ¿no será que también nos dotó de la capacidad para hacerlo? Pues claro que sí, nos dotó de eso. Entonces, ¿cuáles son los talentos que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo yo descubrir qué talentos tengo para decir, bueno, voy a tratar de buscar un trabajo o desarrollar algo en lo que mis talentos los pueda poner en práctica? Pues es un trabajo que a veces hasta capaz ya lo sabes más de lo que tú piensas. Lo que pasa es que no te has sentado a analizar bien las circunstancias. Pero brevemente voy a darte algunas ideas. Uno, el trabajo bajo la perspectiva de Dios. Algo fundamental es que cuando hablamos de talentos, uno dice, bueno, ¿para qué son los talentos? Para nuestro sustento, para sobrevivir en esta tierra. Dios sabe que tenemos necesidades físicas. Dice la Biblia que el mismo Dios sabe que tenemos necesidad de alimento, de vestido, de dormir, de un techo. Esas son como necesidades fundamentales que Dios sabe que tenemos, entre otras. Pero físicamente necesitamos producir. Ahora, Dios nos dotó de talentos para poder producir. No hay una persona en esta tierra que no pueda producir. Les hablaba de este Nick Vujicic, creo que él es la persona que aquel domingo les hablé, que no tenía brazos y que tiene solo un pedacito de pie. Y esta persona viaja por el mundo, es una persona que es un expositor espectacular y en uno lo ve pidiendo plata en la calle. Ahora hay personas como él que sí están en la calle pidiendo y uno dice, ay, pobrecito, pero él no está en la misma calle.
¿Cuál fue la diferencia? Que él puso su vida en manos de Dios y Dios le dio un trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Motivar a otros, hacerles ver a otros que si Dios pudo hacer algo con él, puede hacer con él. Y ese fue el rol que Dios le dio en la tierra. Y él lo entendió después de lamentarse por muchos años. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo es algo que Dios nos dio. Por lo tanto, el primero que nos puede aconsejar en qué trabajar es Dios. El primero que nos puede orientar. El primero en el que tengo que poner mi confianza al momento de buscar un trabajo es Dios. Si yo estoy tratando de hacer muchas cosas en el ámbito terrenal, como meter hojas de vida, como buscar, no sé, un crédito para abrir un negocio, o vendo aquí, o compro en China y lo traigo por acá y lo vendo, o hago esto, o me dijeron que ahora hay que invertir en tal cosa, o ahorita no es bienes raíces, sino no sé qué. Si yo estoy más bien dedicándole tiempo y horas en el celular a ver qué dice aquí en Instagram, qué son las tendencias, vamos a ver si meto en Forex a meter mi plata en estos negocios de Bitcoin y todo este tema. Listo, tú le puedes dedicar horas a eso, pero si tú no le dedicas tiempo a Dios, pues difícilmente vas a encontrar el trabajo que Dios quiere que tengas. ¿Quién mejor que el que te dio los dones y talentos, los talentos que tienes, puede saber qué es lo mejor para ti? Entonces, Dios desde que nos creó, nos dio el rol de trabajar. Cuando nos creó en Génesis 2:15 dice que nos puso a trabajar. Lo primero que Dios le puso a hacer al hombre cuando lo creó fue trabajar. Le dijo, lo creé y lo puso a cultivar y guardar la tierra. No lo dejó ocioso, lo puso a trabajar. Entonces, el que esté ocioso, créame que no es la voluntad de Dios que esté así. Primero. Segundo, el trabajo muchas veces creemos erróneamente que es como fruto de la caída del hombre. Entonces decimos, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ese versículo no lo sabemos, pero no nos sabemos de memoria el que Dios dice en Génesis 2:15 que puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo guardara. Ese no lo sabemos. No sabemos el que viene después de la caída. Lamentablemente hemos creído que el trabajo es una maldición. El trabajo no es una maldición. El trabajo fue creado antes de la caída del hombre. ¿Sí? Pues, pilas con ese autogol. No nos podemos dejar meter ese autogol, el diablo. El trabajo fue creado por Dios antes. Fue creado el hombre, imagen y semejanza de Dios, y como Dios dice Jesús que Él trabaja y su Padre trabaja, Él nos hizo imagen y semejanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si somos hijos de Él, trabajar. Y si no somos hijos de Él, somos criaturas, también tenemos que trabajar. Pero a todos los hombres con esa capacidad para trabajar. Porque Él trabaja y su papá trabaja. Y Él nos creó su imagen y semejanza. Así es. Entonces, ¿qué pasó? El tema fue que después de la caída del hombre, el trabajo se volvió difícil, se volvió más doloroso. Entonces, ¿qué es clave? Que un trabajo cómodo, y aquí hay un elemento importante para la escogencia de un trabajo que es de Dios, no necesariamente es un trabajo cómodo. No confundas comodidad con bendición. No creas que bendición es comodidad. Ah, es que yo soy bendecido por Dios porque este trabajo de verdad es un relajo, pero buenísimo. No, eso no es una bendición. Eso puede ser un mal tremendo para tu vida. Hay trabajos que yo personalmente tengo mis dudas sobre si son de Dios o no son de Dios. Las inversiones, como yo sé que hay gente que sí se mete y estudia y profundiza, pero hay gente que invierte plata y pues nunca le para más a la plata y la plata está allí. Pero si no hacen más nada, sino solo vivir de esa plata, yo digo, bueno, pilas porque estás, digamos, como jugando con eso de tener una vida muy cómoda y la comodidad no es de Dios. Dios no le gusta las cosas cómodas, porque es en la comodidad no hay crecimiento. Entonces, y a Dios no le gustan las cosas que no crecen. A Dios le gustan las cosas que llevan fruto. Entonces, el trabajo que Dios tiene para ti no necesariamente va a ser cómodo. A veces va a ser incómodo. Y esa incomodidad es con un propósito de hacerte crecer y hacerte alcanzar los talentos y las capacidades que Dios quiere que tengas, para obligarte a lograr lo que Dios quiere que tengas. Por muchos años en la empresa en la que estuve me tocó darle muy fuerte el trabajo y hubo momentos que mi jefa la quería yo, pero mejor dicho, ni ver. Aparte de eso que Dios me puso casi siempre mujeres de directoras en mis posiciones, ¿no? Y eran bastante fuertes, bastante estrictas. Pero realmente en algunos momentos después, hoy en día entiendo y digo, wow, si yo no hubiera tenido ese estilo de jefes tan exigentes, hoy en día no sabría lo que sé y tendría la capacidad de vivir de esto. Entonces, eso es fundamental.
El trabajo no tiene por qué ser cómodo. Ahora, ¿el trabajo qué significa? Que no tiene que ser todos los días. El trabajo siempre va a dar un espacio a descansar. Y el no descansar, si tú un trabajo que tienes hoy, por ejemplo, abriste una tienda y abres de lunes a lunes, yo te diría, probablemente te falta ahí darle algo a la fe. Porque sí requiere fe trabajar 6 días en vez de 7. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Trabaja 7 por 7, todos los días, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y mejor dicho, no queda tiempo ni cuando el pastor me llama para saludar. Pero resulta que hay personas que trabajan de lunes a sábado y descansan el domingo. El domingo están con su familia, comparten con papá. En la noche están en su casa a cierta hora, comparten con sus hijos. Dices, pero es que si no trabajo más horas, no como. Entonces ahí viene otro error con el trabajo. Es lo que dice la Biblia. El que en él lleva fruto, él dice, lo poda para que lleve más fruto. Significa que aún, y dice otros pasajes que dice al 100 por 1, como dice el sembrador, la palabra del sembrador, quiere decir que hasta Dios es capaz de que una hora de ventas tuya produzca lo que producirían 10 horas, 3 horas, 5 horas de otra persona que trabaja de lunes a lunes. Pero ¿por qué Dios haría eso? Si tú entiendes que Dios es el que da el éxito, probablemente vas a decir, Señor, tú me puedes proveer, si tú pides que yo descanse, está bien, voy a hacerte caso, voy a descansar. Voy a descansar el domingo. Y el lunes a sábado yo sí voy a darle duro. Ah, pero voy a llegar a tener tiempo con mi familia también. Ah, bueno, listo, no es que mi familia no me va a dar hasta el sábado. Sí. Pero ese paso de decir, Señor, voy a ceder el control a ti, voy a descansar como me lo pides. Ese fue el gran reto de los judíos y por lo que se equivocaron muchísimo. Porque no hacían el sábado. Ellos lamentablemente hacían algunos el sábado por religiosidad, pero ponían a otros a trabajar. No trabajaban a ellos como judíos, ponían a los otros a no trabajar, a trabajar. Entonces Dios dijo, ya, ustedes son hipócritas, o sea, dicen que es un sábado de ayuno y no trabajan ustedes, pero si trabajan, ponen a trabajar a los otros. Entonces, ¿qué están haciendo? A Nehemías le tocó luchar contra eso. Entonces, ¿cuál es el problema del descanso? Que si no descansamos es por un tema también de fe, de fe. Y ahí es donde ese es otro elemento fundamental en el trabajo que realmente hay que considerar. Si hoy estás buscando un trabajo, hoy tienes tu empresa, yo lo que te recomiendo, más que pensar en qué negocio solamente te vas a meter, yo te diría, piensa bien cómo estás haciendo el negocio que tienes hoy. ¿Estás realmente siguiendo estos principios del descanso? ¿Estás siguiendo el principio del diezmo con tu empresa? Porque a veces no necesariamente que ese es un mal negocio, es que lo estás haciendo de pronto mal. Y no significa que no sea el negocio que Dios quiere que tengas. Significa que el negocio lo estás haciendo de la forma que Dios no lo estableció. Y así no hay negocio que tú busques en la vida y sea exitoso. Podrás dar 100 vueltas y puede ser que no. Ahora, habrá gente que le va bien. Sí, hay gente que sí, le va bien. Pero si tú eres un hijo de Dios, créeme que Dios va a querer que tú le conozcas y va a hacer cambiar tu vida. Y va a quererte llevar a un punto en que tú seas el control. Porque Él es tu papá. Tú le hiciste a Él entregar el control. Entonces, ya vimos lo que decía el pastor, Dios hace prosperar, Dios da la habilidad, Dios es el que nos impulsa, Dios es el que nos exalta. Y nosotros debemos trabajar duro. Entonces, ya hablamos de algunos elementos y filtros para entender qué tipo de trabajo Dios quiere que tenga. Yo no te voy a Carlos, decir, ajá, sí, pastor. perdóname, a ver, digámosle a Esteban qué preguntas tiene para que no se nos acumule. Ujú. Sí, acá tengo varias preguntas y espérame, ya te las leo, que las personas están copiando. Mira, una de ellas es, yo inicio un negocio y trabajo a la vez. ¿Qué consejos das para administrar bien el tiempo? Ok, pues algo fundamental, si vamos a lo práctico, pues lo importante es tener una agenda. Para una persona es fundamental tener una agenda. Esa es una herramienta demasiado necesaria para cualquier persona que trabaje en lo que sea que trabaje. Lo que no se gestiona, o sea, no se controla, no se gestiona. Entonces, si no puedes controlar tu tiempo, pues una agenda te va a ayudar donde tú escribas realmente y te hagas disciplinado en decir, tal hora hago esto, de tal hora hago esto. Incluso hay herramientas de los celulares que son tan poderosos que herramientas que llevan tu calendario, tu agenda, con alarmas, con notificaciones, y eso te permite hacerlo. Lo otro es que realmente si estás haciendo estas dos cosas, yo lo que también te diría es
que busques que sea equilibrado, porque tu vida no puede ser solo trabajo. Las 24 horas del día tienen descanso, pero también tienes tiempo de alimento espiritual que tienes que dedicar. Tienes que tener un tiempo apartado para Dios. Eso de estoy orando mientras trabajo pilas, porque eso tampoco necesariamente es lo que Dios quiere. Pero sí te diría, primero una agenda para el tema de la administración del tiempo y que priorices las prioridades. Cuando tú haces en tu agenda y notas todas las cosas que haces, todas, haz una lista de todo lo que haces en un día y eso lo vas a agrupar y vas a ponerle, bueno, esto es urgente y esto es importante. Entonces, las cosas urgentes vas a decir, bueno, esto es urgente y lo debo hacer yo o lo puede hacer otra persona. Si lo puede hacer otra persona, delégalo. Si lo debes hacer tú, pues hazlo ya, porque es urgente. Ahora, lo que es importante, lo que anotes como importante que tienes que hacer en el día, colócalo en la agenda, en el espacio adecuado y cumple esa agenda. Al final del día, ¿qué es lo que te sugiero que hagas? Una revisión de cuáles de las que dijiste que ibas a hacer cumpliste y cuáles no. Eso te va a llevar un poquito a pensar y decir, debo mejorar en esto, no estoy siendo disciplinado en esto, no estoy siendo ordenado en esto. Pero bueno, todo parte de una agenda y enumerar tus actividades por urgentes, importantes y priorizar. En base a eso, pues vas dándole un poquito de eso. Es una recomendación que normalmente te dan cuando manejas, haces administración del tiempo. Claro, es un tema más Bueno, profundo, pero pues no. otra de las preguntas es, financieramente prosperemos por dar el diezmo o por nuestro talento. Perdón, ¿puedes repetirla? Que es que no la entendí bien. Se cortó un poco. Financieramente prosperamos por dar el diezmo o por nuestro talento. Buena pregunta, mira, tú una pregunta interesante. A ver, pues la pregunta es, digamos, la respuesta también es bíblica, ¿no? Dice la Biblia que en vano se prepara el caballo para la batalla, porque el que la da la victoria es Dios. Y si eso es así, y lo creemos así, y en David vemos que hay muchas batallas que él no ganó, y muchas que él sí ganó, la principal razón en la que Dios respaldaba a David era por la obediencia. Cuando tú estás en obediencia con Dios, como les decía el domingo aquel, Dios bendice el otro 90 por ese 10 que santifica al resto. Ese 10 es como el que consagra todo el 90. Queda. Si tú das el 10, eso te abre el camino. Ya tú sabes que lo que venga por delante, Dios te va a respaldar. Ahora, tú no das el 10, pero eres un habilidoso con los números. ¿Qué puede pasar? Puede ser que te vaya bien en algunas, pero lo que sí te puedo decir es que es muy probable que en el tiempo no va a ser sostenible, porque hay cosas que el éxito medimos por un momento, pero no lo vemos en largo plazo. Y la verdad es que si tú eres un hijo de Dios, en algún momento Dios te va a dejar avanzar, 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 hasta que vas a vivir las consecuencias de tu desobediencia. Y ahí Dios te va a hacer entender y decir, yo nunca he diezmado. Entonces, lo que he visto por experiencia en mi corta edad de 38 años es que las personas que diezman tienen éxitos más sostenibles y duraderos. Las personas que no diezman tienen éxitos menos duraderos y un poco más efímeros. ¿Sí? Listo, y ya esa pregunta para que cerremos con esta tanda. Cuando uno es empleador y tiene más egresos que ingresos, ¿cómo hace uno para diezmar? Y diezma de lo neto. Gracias. Bueno, si tu empresa está dando, tiene más gastos que ingresos, pues hay dos cosas. Si tú estás analizando en el tiempo tu empresa y es una tendencia de que tu empresa cada vez va en decadencia y que la utilidad es nula, pues tener un negocio en esa situación tienes que hacer dos cosas. No puedes dejarlo seguir avanzando de esa manera. Algo tienes que hacer. Entonces, lo primero es que analices bien el negocio y busques una consejería, una consultoría, busques un experto con tu equipo financiero si lo tienes, si tú lo haces, y analices las causas raíces de esa situación. Y adecúes tu negocio a lo que es, porque no es culpa de Dios que tu negocio no dé en ese sentido. Probablemente la responsabilidad está en ti. Entonces dice, no, señor, es que no doy porque esto no da. Sí, sí, pero ajá. Y yo tengo la culpa que no deba, decir el Señor. Entonces, ¿qué tal si adecuamos los negocios primero, organizamos la compañía? Ser. Hace poco hice una consultoría a alguien
estaba emprendiendo una empresa. Y pues me di cuenta, como pasa muchos emprendedores cuando empiezan, no sé si es el caso de esta persona, pues si emplea a otros, puede ser que no. Si eres un emprendedor que está empezando un negocio, no sé, de vender empanadas o vender hamburguesas o vender ropa, no analizan financieramente el negocio, los costos reales que tiene. Y el negocio no da plata, pero resulta que no es porque el negocio sea malo, porque no analizan sus costos, porque ni siquiera ya en el control de qué es lo que venden realmente por producto. Entonces, yo ahí lo que sugiero es que busques una consejería para tu empresa, alguien que te pueda analizar bien qué puede estar pasando y busques un proceso de mejora de tu empresa. Y seguramente Dios te va a proveer para que puedas dar. Porque claro, normalmente uno diezma de la utilidad de la empresa. Si tu empresa no es utilidad, no, pues no puedes diezmar. Es evidente. Pero Dios no quiere que vivas quebrado, porque esa situación te va a llevar a algo peor, que puede ser endeudarte y dejar a otra gente sin trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí yo sugiero que hagas un análisis también de la empresa. Porque la perspectiva, creería yo más sobre eso, lo que aconsejaría es que analices más la compañía y en el momento que utilidades, pues le vas a diezmar a Dios. Bueno, Carlos, redondeemos para que tengamos un tiempo de oración y oremos por todas estas personas que están aquí con nosotros y que quieren que oremos por esta año. ¿Qué redondeamos entonces de este Bueno, taller de habilidades y talentos que tenemos esta noche? lo que quiero redondear para más o menos decirles un poquito de este tema, y es que mi gran anhelo, mi deseo para todos ustedes es que realmente puedan ver que el trabajo es una bendición. Es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. El trabajo forja el carácter de Cristo en nuestra vida. El trabajo fue creado por Dios para formarnos a la imagen de Cristo. Porque el trabajo nos obliga a ser ordenados, a ser obedientes, a ser disciplinados. El trabajo nos obliga a ser personas fieles, nos obliga a relacionarnos con otros, a cuidar de otros. Ese es el trabajo. El trabajo es una bendición. Entonces, primero, hay que cambiar la perspectiva que tenemos hacia el trabajo como algo que es valioso. Segundo, Dios te ha dotado de talentos y habilidades para trabajar. Si Dios te ha dotado de habilidades y talentos para trabajar, el primero que te puede decir para qué talentos te dio y en qué te los dio fue Él. Tercero, analiza bien tu camino. Analiza bien el camino que te ha llevado al día de hoy. Hoy en día te encuentras sin trabajo. Mi propuesta para ti es que hoy medites en tu camino, como dice en el Ageo. Mediten en su camino. Dice en Ageo 1, del 5 al 7, dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no se abrigan. Y el salario del jornalero se le va como saco roto. Reflexionen sobre su proceder. Entonces, ¿qué te recomiendo? Siéntate a meditar, no solo en la Biblia, sino en el camino que has recorrido hasta ahora. Y dice, Señor, ¿qué estudié yo? ¿Qué trabajé? ¿Qué he aprendido? ¿En qué de los negocios yo me sentí realizado? ¿Y qué cosas estoy haciendo y que no me siento feliz? Y en aquello donde sientes más satisfacción haciéndolo y que sientes que agradas más a Dios, pues enfócate en eso, vuelve a ese camino, vuelve a tomar algo que te lleve a ese lugar donde te sientes a gusto, porque probablemente ese entorno o esa acción donde te sientes más desarrollado, más realizado, eso que te llena es lo que probablemente Dios te ha dado como talento, porque el talento siempre te va a hacer feliz. Desarrollar tu talento siempre te va a hacer feliz. Es una clave para entender lo que es ese talento. Lo otro, cuarto punto importante con el trabajo, es si no sabes en qué trabajar o en qué eres bueno, sirve a otros. Cuando tú sirves a otros, el servicio es un instrumento que usa Dios para revelarte a ti e incluso a otros en qué eres bueno. Cuando tú te dedicas y dices, bueno, yo no hago nada aquí, pero voy a ayudar en la casa o voy a ayudar a tal señor. No, tranquilo, yo vengo y lo ayudo. ¿Cuánta gente uno le ofrece trabajo y dice, no, porque la paga es mala? Sí, pero sirve. Te sirve porque estás aprendiendo cosas, estás activo. Y en esa actividad vas a descubrir que eres bueno y que no eres bueno. Así que hazlo. No rechaces algo. Si no estás haciendo nada y estás echado en tu casa, no lo rechaces porque no vale la pena el dinero. Porque no es lo que tú esperas. Hazlo porque en el camino vas a descubrir más cosas estando sentado frente al televisor. Entonces, ese es el cuarto punto. Y el quinto, pues también pide consejos. En el material que les enviamos van a poder ver que
El buscar consejos es un tema importante en el trabajo, tanto como empleador, como empleado, como emprendedor. Busca personas que puedan aconsejarte, personas que tengan un camino recorrido, que sean personas que tengan una historia sana de negocios, que sean exitosos, personas que tengan los principios también que tú tienes. Incluso en algunos temas vale la pena que preguntes a tu familia. De pronto te van a decir por qué quizá ellos creen que no te va bien en los negocios y te puedes sorprender de las respuestas. A veces creemos que la gente que nos conoce es la del trabajo, pero a veces nuestra familia nos conoce aún más que muchos otros. Y ahí vas a ver unas organizaciones que también te recomiendo, donde hay unos test muy interesantes. Incluso ahí tienes un test de unas 34 preguntas, donde hay unos talentos, personas que se han puesto a analizar esto, y ahí puedes ver que hay unos test muy chéveres y asesores que pueden aconsejarte y darte una buena capacitación en descubrir cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus deseos, cuáles son las cosas en las que más influyen en ti, qué te gusta más. Y eso a veces es bueno porque lo que menos a veces hacemos es conocernos a nosotros mismos. Entonces, a veces el trabajo nos cuesta encontrarlo porque no nos conocemos a nosotros mismos. Esa es como mi cierre de la reflexión. Entonces, no solo te quedes en conocer mucho de un negocio, conoce más de lo que Dios te ha dado, conócete más a ti mismo, siéntate a reflexionar más en lo que tú eres. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ha hecho Dios? No pienses en inviertas tantas horas pensando en lo que pasa en la economía mundial. Piensa más en lo que Dios ha hecho en tu vida hasta el día de hoy y en qué tienes hoy en tu mano. Ese sería mi consejo. Carlos, muchas gracias, mi hermano. Muy interesante el tema y bueno, que Dios hable al corazón de cada uno y a cada uno le diga cuál es la decisión importante que tiene que tomar. Yo quisiera aprovechar este momento para orar y pues yo sé que todos nosotros tenemos sueños, tenemos metas, anhelos, deseos, pero miren que cuando uno oye a los expertos, cuando uno oye, por ejemplo, miren las recomendaciones con las que terminó Carlos hoy, o lo que él nos invita a hacer cuando pensamos en hacer un negocio, en desarrollar un proyecto, mire que la fe es importante y tener una convicción en el Señor es importante, pero miren familia que a la hora de hacer también es bueno prepararse, capacitarse, que independiente de que nosotros tengamos a Dios, es bueno que seamos y que saquemos de nuestro interior esos mismos talentos y dones que Dios nos dio para ser realmente personas habilidosas, creativas. Eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Yo voy a empezar con un texto que está en la Biblia en Habacuc. Acuérdense que hay un pasaje en el versículo 17 de Habacuc que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, mis pies como de siervas, y me hace, y en mis alturas me hace andar firme. Yo quisiera que hoy aprovecháramos este tiempo, mi querida familia, para orar y para decirle al Espíritu Santo que yo sé que muchos de ustedes llevan años o mucho tiempo, digamos, como en esterilidad, en escasez, experimentando fracaso, desilusión, derrota y frustración en muchas áreas de su vida. Este pasaje dice, pues tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de la fe y decirle al Espíritu Santo que aunque nosotros con nuestros ojos no veamos el florecer de la higuera, ni los frutos que dan las vides, que aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas y no haya vacas,
con todo nos alegraremos en el Señor, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Miren Ageo, un pasaje con el que Carlos terminó la meditación. Ageo en el capítulo 1 dice, Señor, que meditemos en nuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos en Ageo 1:5. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve a decir el Señor en el versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seréis glorificados, ha dicho Jehová. Yo les invito, mi querida familia, que vamos a buscar a Dios. Yo les invito a que todos juntos nos unamos en un sentido. Que el Dios que nos hizo, que el Dios que nos creó, que el Dios que nos formó, que el Dios que no se equivocó al darnos los dones, los talentos y las habilidades que tenemos, hoy hable a nuestros corazones y llame al orden y llame la atención de lo que estamos siendo y de lo que estamos haciendo. Porque si algo espera aquel que nos hizo, que nos formó y nos hizo para su gloria, es que nosotros estemos dando lo mejor de nosotros. Nosotros damos lo mejor de nosotros, ponemos en alto su nombre. Y el que queda glorificado es el nombre del Señor, como pasó con Daniel. Los reyes con los que trabajó Daniel, por decreto, terminaron declarando que todo el pueblo debía adorar al Dios de Daniel, porque sencillamente era un hombre fiel en la casa de Dios y era un hombre que se distinguía. Y yo pienso que ese es nuestro llamado. Así que yo les invito, levántense familia, levántense. Yo sé que la autoestima se aporrea mucho cuando se llevan mucho tiempo largo sin empleo y sin sentir que uno es útil, que es valioso, o sentir que uno hace cualquier oficio simplemente por llenar el tiempo, pero que uno no está realizando lo que quiere hacer. Eso es deprimente, eso es frustrante y eso hace que la autoestima se muera. Como sé también que hay muchos que no están en un trabajo contentos, sino que realmente trabajan es porque hay que comer y no son felices. O sea, yo sé que Dios tiene que hacer cosas grandes esta noche y para eso estamos aquí, para este tiempo. Yo les voy a invitar ahí donde está, acerquémonos a Dios, acerquémonos. Vamos a cantar, vamos a meditar en la palabra del Señor. Dejemos que a través de los salmos hoy el Señor hable a nuestros corazones y el Señor nos dé la fuerza que su Espíritu Santo nos puede dar para que nosotros vivamos una vida extraordinaria y sobrenatural, una vida para la gloria de Dios. Levante su corazón a Dios. Vamos a cantar juntos con esta canción y vamos a acercarnos a Dios esta noche y a decirle que realmente queremos que Él haga un milagro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aquí estamos, Papá Dios, y delante de ti nos colocamos en esta noche. Nos regaló los dones, talentos, habilidades que nosotros ostentamos y tenemos el día de hoy. Y yo sé que tú no te equivocaste. La Biblia dice que tú hiciste lo mejor. Y la Biblia dice, Señor, que estás orgulloso de nosotros como tus hijos. Yo quiero rogarte esta noche que vengas y toques el corazón de cada uno de tus hijos. Aquí estamos. Hemos venido y estamos haciendo este seminario porque realmente queremos que cosas maravillosas y sobrenaturales sucedan en el interior de nuestro corazón. Estamos aprendiendo a través de los principios de la Biblia que esto no es un asunto solamente de orar, no es un asunto solo de fe, sino que hay otros elementos importantes en nuestro corazón. Por eso tú le dijiste claramente a Josué, cuando Moisés murió y ahora venía la tarea de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, pero entrar a la tierra prometida no iba a ser un camino fácil. Entrar a la tierra prometida implicaba cruzar el Jordán,
implicaba conquistar las tierras como Jericó y todos los territorios que el Señor les daba. La tierra estaba llena de gigantes y la tierra estaba llena de oportunidades. Realmente era una tierra que fluía leche y miel. Y por eso yo creo que Dios fue tan claro y tan contundente con Josué, al decirle: Josué, tienes que ser un hombre esforzado y valiente. Creerle a Dios y andar conforme a lo que yo le hablé a Moisés, mi siervo, y no te puedes apartar ni a izquierda ni a derecha. Familia, lo que tenemos por delante son retos y oportunidades de Dios. Y déjeme decirle, yo le repito lo que está escrito en la Biblia. Dios dice en su palabra: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra del Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si usted me deja ir a la Escritura, siempre el anhelo de Dios fue que su pueblo y su nación vivieran en tierras espaciosas, vivieran en tierras donde todo lo tenían en abundancia, porque era en honor al Dios que iba delante de ellos, que les abría puertas. Bueno, esos pensamientos de Dios siguen, pero Dios demanda que el corazón de sus hijos sea esforzado y valiente. Dios demanda que el corazón nuestro entienda que no hay nada fácil, que no hay nada gratis, que no hay nada regalado, y que realmente cuando nos arrodillamos a orar por las mañanas, no es un acto religioso. Cuando nos levantamos por la mañana a orar es a decirle a Dios que nos dé la fuerza, el poder, la gracia, la sabiduría para vivir cada día como se viene, para enfrentar los problemas, las dificultades, los momentos difíciles, para saber que hay días donde las puertas se van a abrir y hay días donde las puertas se van a cerrar. Hay días donde todo se da y hay días donde nada se da. Y hay momentos donde necesitamos creerle a Dios, levantarnos. Oiga la voz de Dios para su vida esta noche, porque tal vez Dios empezó diciéndonos esta noche: meditad sobre vuestros caminos. No se trata de hacer negocios por hacer negocios, es hacer negocios que sean lícitos, y era hacer negocios con disciplina y orden, porque donde hay disciplina, orden y mayordomía, ahí está la bendición de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Familia del Señor, iglesia de Dios, los recursos de Dios son ilimitados. Tu fe depende del Dios que tú tengas. Y quiero decirte esta noche, la Biblia lastimosamente dice que en el género los hijos de las tinieblas son más sagaces, más intrépidos, más decididos, actúan más por fe los hijos de las tinieblas que los mismos hijos de Dios, que hablamos de fe y que tenemos un Dios grande. Dígale a papito Dios ahí donde está. Acuérdese, Dios un día llamó a 3 hombres y a cada uno le dio, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y cuando los llamó a cuentas, mire lo que pasó. ¿Qué pasó con los que les dio 5 y les dio 2? Dice que ellos trabajaron, invirtieron y ganaron 5 y 2. Y cuando el Señor les llamó a cuentas, les dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Y por qué les dijo eso? Porque para haberse ganado los 5 y los 2, tuvieron que arriesgar. Esa plata no era de ellos. Y arriesgar 5 talentos para ganarse 5 más es correr el riesgo de que los 5 que invertí se pierdan, de que los 2 que invertí hagan un mal negocio y se vayan. Para ellos ganarse esos talentos, tuvieron que invertir, tuvieron que arriesgar, tuvieron que trabajar. En cambio, mire lo que le pasó al de uno. ¿Y qué fue lo que Dios criticó, o más bien llamó la atención del que tenía uno? Lo enterraste, no corriste la carrera, no invertiste, no arriesgaste, y por eso lo poco que tienes se te quitará. Y en ese orden de ideas, familia, la Biblia dice claramente: si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán apocadas. La Biblia dice que seamos diligentes. La Biblia dice que hagamos las cosas como para Dios y no para los hombres. Mire lo que dice la Escritura en el texto de Proverbios 6. Hijo mío, dice la Biblia, y el Señor nos está hablando: ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el invierno, en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre. Dígale a Dios que le hable esta noche, porque yo sé que si Dios a usted le habla esta noche, Dios le va a ratificar sus deseos, anhelos de papá, de que realmente usted vaya de gloria en gloria y que usted realmente vea milagros del Señor. Yo definitivamente me resisto a creer que los hijos de Dios nacimos para vivir penando a toda hora en pobreza, en escasez, en deudas, en dificultades. Por eso estamos aquí. Y no estamos uno ni dos. Yo le voy a invitar a la familia del Señor esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar porque muchos aquí, muchos, viven aburridos y frustrados en el trabajo que están. Porque no están trabajando en lo que quieren, en lo que anhelan, en lo que desean, en lo que sueñan. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle todos al Espíritu Santo, que Él que nos dio los dones, los talentos y las habilidades, vamos a colocarlas en sus manos. Ayer estudiamos y dijimos que hubo algo espectacular, y es que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre Bezaleel, y dice que el Espíritu Santo vino sobre él con inteligencia, con sabiduría, y le hizo el mejor en acabados. O sea que el Espíritu Santo nos puede dotar. A ver, ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo descienda esta noche sobre ustedes? ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo esta noche dote su vida de habilidades, capacidades extraordinarias del cielo, para que brillemos, para que alumbremos? Dígale a ser el mejor profesor, el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor administrador. Dígale a Dios que usted quiere ser el mejor en su profesión, en su arte. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que mi carrera, mi profesión, mi arte, lo que yo hago, así lo llevé haciendo por años. Dígale, hoy lo vuelvo a colocar en tus manos. Porque cuando el Espíritu de Dios vino sobre Bezaleel, vino con una unción especial. Y esa unción especial le ayudó a ser el más inteligente, el más sabio y a hacer la mejor de las tareas. ¿Usted se imagina que usted sea, por ejemplo, alguien que repare computadores y usted sea el mejor? Y entonces la gente no quiere sino que vaya usted y lo van a buscar a usted y va a montar la empresa más grande porque la gente quiere es con usted. Imagínese usted con una empresa cuidando los animalitos, las mascotas, el mejor para cuidar las mascotas, porque sus mascotas son sanas, porque sus mascotas son felices, porque usted ha puesto el amor de Dios en esa tarea. Gloria a Dios. Entonces usted tiene el mejor sitio de cuidar las mascotas y todo el mundo solo quiere con usted. Imagínese el mejor médico, imagínese el mejor profesor o la mejor profesora, porque no solamente enseña, sino que también irradia amor, confianza, cariño, porque lo hace con todo el amor del mundo. Espíritu Santo de Dios, yo te quiero pedir esta noche que desciendas. Tú conoces el oficio, la tarea, la función. Imagínese qué hermosura que tú te sirvas de las manos de enfermeros y enfermeras que hay aquí esta noche para que tus manos no solamente coloquen una inyección, una medicina, sino que también se conviertan en instrumentos del amor de Dios, del Jesús que andaba por todas las aldeas sanando a las personas, teniendo compasión de ellas. Oh, cuánto me alegro y me gozo yo en el Dios de mi salvación, porque yo sé que ese Dios nos va a permitir ser los mejores, hacerlo de la mejor manera. Dile al Espíritu Santo que te capacite, que te habilite, que te llene, que su presencia haga de ti y de tu trabajo el mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Dios quiere sacarnos de la mediocridad, de lo normal, del plano de lo que siempre todo el mundo hace, para llevarnos de gloria en gloria, para hacer exhibir nuestras vidas y para que la gente termine glorificando al Dios de la Biblia, porque ve que nosotros servimos al Dios vivo. ¿Cuántos creen esa verdad?
¿Cuántos creen que Dios va a marcar la diferencia con sus vidas? Gloria a Dios, yo lo creo, papito Dios. Papá, yo quiero orar hoy en el nombre de Jesús de todo corazón para que tú esos proyectos de emprendimiento, de nuevos trabajos, se puedan volver una realidad en el corazón de todos. Tú sabes que hay anhelos y deseos profundos en el corazón. Aquí estamos. Hay una canción que me encanta, dice que Dios es el Padre que siempre soñé, y yo quiero que hoy cantemos al Señor y digámosle, tú eres el Padre que yo siempre soñé, y yo quiero que tú, papito Dios, me hables, me ministres, y que mi corazón siempre se levante con la confianza de que estás conmigo y que tu presencia siempre me acompañe. Gloria a Dios. Cantemos al Señor, adoremos esta noche porque el Señor está aquí en esta oración. Oremos, levantemos el corazón y adoremos su santo nombre porque el Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Bendito seas, papá. Bendito seas, Padre. La gloria sea para ti. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno de suprema alabanza, Señor.